Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Hoy, hoy miércoles, ponemos fin a nuestro estudio, ya de manera extensiva, ya por casi 2 meses, 8 semanas hablando acerca del rey David, el rey Saúl, digo. Hoy día le ponemos fin a nuestra serie. Y vamos a terminar con el tema que se llama la obstinación de Saúl y su fin. Como les decía, es el último capítulo. Hemos estado estudiando de manera más o menos profunda la historia de este hombre. Un sujeto con un futuro que era bien prometedor y sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de cómo las cosas se fueron truncando en su vida, cómo sus malas decisiones terminaron pasándole la cuenta. Pero bueno, no le adelanto nada por el momento, vamos a avanzar y a medida que vayamos progresando en el mensaje, usted va a ir tomando conciencia acerca de la gravedad de la situación de este hombre a través de su vida. ¿Ok? ¿Le ha pasado alguna vez que manejando en carretera se encuentra con un camino que es muy largo y que no le permite dar la vuelta? Usted va en una línea, por ejemplo, en una carretera, suponiendo el caso de la Panamericana, y tiene un bandejón central bien amplio, por ejemplo, y usted va en el camino y se da cuenta que se le olvidó algo, tiene que devolverse, etcétera, y no puede hacerlo por un buen trayecto porque la carretera no se lo permite. Bueno, me acuerdo una vez, yo estaba muy niño, habíamos recién llegado a Iquique, y una familia de Santiago llegó y me dijo: oye, vamos a la Sofri, tenemos que hacer un trámite, una actividad, tenemos que ir a comprar algo porque ya mañana se iban a Santiago, se devolvían. Entonces, ya pues, creo que fue un día domingo o sábado, subimos al auto y íbamos por Avenida La Tirana, íbamos llegando a la rotonda del Pampino y yo me confundo de ruta. Usted se fija que yendo por La Tirana, al llegar a la rotonda del Pampino, hay una doble vía. Una que va a la rotonda directamente y en la cual uno puede seguir directamente a la Sofri, pero está la otra que si uno da la vuelta, toma el camino que va hacia Alto Hospicio. Bueno, sorpresa. Yo les dije, tomemos la ruta de la derecha, no tengo idea por qué. La cosa es que pasaron 2 minutos y estábamos subiendo Alto Hospicio en lugar de ir a la Sofri. Y podríamos haber llegado incluso hasta Alto Hospicio. Yo no tenía idea, no conocía, estaba súper perdido yo también. Y justo a mitad de camino, mucho antes de la línea del tren, y en ese tiempo el bandejón central era mucho más pequeño de lo que es ahora, no está toda la modernidad que tenemos hoy día, y gracias a Dios se permitía dar la vuelta en U. Entonces ahí con harta precaución mi tío tomó la bajada y nos fuimos directamente a la Sofre. Pero qué fome habría sido haber tenido que llegar a Alto Hospicio para darnos la vuelta. Y bueno, yo sé que a usted probablemente le habrá pasado alguna anécdota así, quizás bajando Iquique, olvidando algo en la casa. A uno le puede pasar. Pero qué terrible cuando el camino no nos permite regresar, no nos permite devolvernos. Y tomamos un camino que tenemos que llegar hasta el final. La historia de Saúl es muy parecida a este camino. La historia de Saúl en sus últimos momentos ya tomó un rumbo que ya él no podía devolverse. Él ya no tenía, puede sonar fuerte esto que le voy a decir, pero ya como que no había esperanza para Saúl de regresar. ¿Por qué? Porque él se había empecinado tanto, se había obcecado tanto en seguir en esa misma ruta, en esa misma línea, que él ya no tenía esperanza de retorno. La historia de Saúl se podría definir como el antimodelo del creyente. ¿Por qué? Porque él conocía la Biblia, conocía al Señor, y de hecho él fue seleccionado por Dios para ser el rey. Pero sus constantes desobediencias, constantes, continuas y flagrantes desobediencias, su afán de gloria, es decir, de querer mostrarse, de querer tener poder, era un hombre que amaba el poder, y su obcecación por eliminar a David lo llevaron a un punto de no retorno en su vida, en el cual tanto él, su familia como su ejército sufrieron dolorosa e irreversiblemente. Esa es la historia de Saúl y hoy día vamos a ver en qué termina todo esto. La esperanza de regresar al camino del Señor, hacer las paces con Dios,
redirigirnos para tener una vida restaurada, son expresiones hermosas que hemos enseñado de forma constante y hacemos énfasis en cada oportunidad. Y es verdad, siempre hablamos de la palabra restauración, siempre hablamos de estrategia para poder cambiar de rumbo, para ya no seguir en el mismo camino que nos lleva hacia un mal destino, hacia un mal futuro, cambiando nuestras decisiones, cambiando nuestra mentalidad, etcétera. Y la verdad es que es un camino que vamos a defender hasta el cansancio. Tenemos la firme convicción de que mientras hay vida hay esperanza. Sin embargo, cuando yo dije al principio que no había esperanza de retorno para Saúl, era porque él había continuado tanto tiempo en su mismo camino, en su misma ruta, que él ya no tenía esperanza, porque él no quería cambiar, él no quería recibir esa esperanza. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Yo lo voy a explicar en un momento más, pero suele suceder que queremos seguir nuestro camino, queremos ignorar a Dios, queremos ignorar sus mandamientos, queremos desconocerlo. No, Dios, no importa lo que tú me digas, yo voy a seguir en mi mismo camino, yo voy a seguir en mi misma ruta, yo voy a seguir creyendo lo que creo, yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. La Biblia dice no lo hagas, pero yo digo sí, sí lo voy a hacer. La iglesia se enseña que no vayas por ese camino y yo digo no, yo sí voy a seguir por ese camino, no voy a cambiar porque me gusta, me agrada, me satisface, etcétera. Lo seguimos. Eso tiene sus consecuencias. Y esa consecuencia, una de ellas puede ser que ya no haya esperanza de retorno porque estamos tan insertos en ese camino que ya esta carretera no está diseñada, ya no tiene ese diseño para permitirnos dar la vuelta. Lamentablemente, no hay esperanza para quien no quiere recibirla. ¿Ok? Esa es la tesis que trato de defender, de presentar en relación a lo que es la historia de Saúl. Él no quiso cambiar. Y como he mencionado, es una palabra nueva para mí que es estar obcecado. Obcecado significa estar ciego, es estar obstinado, pero en un extremo altísimo, siguiendo una sola línea. O sea, es un exceso de fanatismo por conseguir un objetivo. Y ya lo hemos hablado. Cuando aparece David, Saúl cambia por completo sus planes de vida prácticamente y se enfoca 100% en destruir a ese hombre. ¿Puede ser que un cristiano llegue a un punto de no retorno, donde Dios finalmente ponga fin a su vida como pasó con Saúl? Yo creo que es posible. Pero antes de apresurar un veredicto, es decir, sí o no, asumamos que Dios siempre tiene una oportunidad para cada persona. Y con Saúl, Dios le dio muchas oportunidades. Las consecuencias del pecado no vamos a dejar de padecerlas, pero sí tendremos la armonía con Dios si nos arrepentimos. Y esa es la esperanza. ¿Ok? No podemos cambiar las consecuencias, pero sí podemos cambiar nuestra situación de vida en relación a Dios. Vamos a sufrir, pero vamos a estar en armonía con Dios. Y eso es algo que Saúl no quiso y sufrió las consecuencias y para colmo no se fue en paz con Dios lamentablemente. ¿Cómo fue que Saúl llegó a este extremo en su vida? Veamos las siguientes cosas que él ignoró antes de llegar a este extremo. ¿Ok? Porque estamos hablando de un caso extremo. La vida de Saúl es una de decadencia hasta un punto de no retorno. ¿Ok? Puedo sonar reiterativo, puedo estar repitiendo ideas, pero es la mejor forma que creo para poder describir la vida de este hombre. Número 1, ¿qué cosa fue lo primero que él desconoció o él ignoró en su vida? Él desconoció por completo al Señor. Pero veamos qué hizo el Señor. Dios habló con él de 3 formas. Y él ignoró las 3 formas o las 3 rutas por las cuales Dios intentó comunicar su mensaje con Saúl. Y vamos a verlas una por una. Busque 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Sígame en su Biblia o en su celular. 1 Samuel 15, 23. Aquí tenemos a Samuel. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación,
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A través de su vocero, podríamos decir a través de su palabra, Dios se comunicó con Saúl desde el principio de su reinado hasta su desobediencia final cuando rehusó obedecer al mandato de Dios. Y aquí estoy tratando de englobar todas las ideas en un solo versículo, porque recordemos que Saúl llegó al poder porque Samuel lo ungió. Y Samuel le dijo, mira, ¿para quién es todo lo precioso? ¿Para quién es todos los lujos? ¿Para quién es todo el poder que hay en Israel? Sino para ti y para la casa de tu padre. Él está diciendo, mira, Dios te ha seleccionado para que seas rey. Entonces ahí ya tuvo el primer contacto con la palabra de Dios como persona influyente en el futuro. Entonces a través del tiempo, Samuel lo fue guiando, le fue diciendo, pasó por muchos cuadros de desobediencia, y finalmente Dios le dice, mira, ya no vas a ser rey. Dios ha cambiado de persona para que ahora gobierne. Dios le dijo eso. ¿Qué hizo Samuel? Él siguió adelante con su camino. En ningún momento se paró, se detuvo, tuvo un momento de reflexión y dijo, Señor, ya la embarré, por favor, no lo vemos no lo vemos en este libro que es muy biográfico acerca de Saúl. Primera cosa que él desconoció a Dios a través de su palabra. Segundo, otra ruta por la cual Dios trató con Saúl fue a través de las circunstancias. Ya hablamos del vocero, y el vocero es la palabra de Dios prácticamente, porque tenemos que recordar que en esa época la Biblia no estaba completa, y que Dios revelaba su mensaje en gran medida a través de profecía, a través de una predicación puntual. Un hombre se acercaba y le decía, mira, tengo palabra de Dios para ti, y ese era el rol que cumplía Samuel en esa época. La segunda cosa que desconoció Saúl fueron las circunstancias. Dios le habló a través de muchas circunstancias, y quiero destacar una en la cual queda muy graficado que Saúl ya no era el hombre que Dios iba a utilizar para salvar a su pueblo. La razón por la cual Dios levantó reyes en Israel era para salvar a su pueblo, liderarlos, gobernarlos y llevarlos hasta el mayor límite de prosperidad, de gobierno, etcétera, como corresponde en un gobierno, en una monarquía, en este caso, como fue el caso de Saúl. Pero aquí tenemos a un hombre, a un gentil, a una oposición tremenda. Tenemos a Goliat. Goliat fue escogido por Dios para transmitirle un mensaje muy fuerte a Saúl. 1 Samuel 17:10 dice así, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre. Veamos las características de Goliat. Goliat era grande, Saúl era alto. Goliat era un hombre de guerra de su juventud. Saúl tenía armas y era un hombre de guerra, una persona entrenada, tendría más de 20 años gobernando, era un rey soldado, él muchas veces tomó la espada y combatió. De hecho, Saúl andaba para todos lados con su lanza, con la que intentó matar a David en muchas oportunidades. Él era un hombre diestro en batalla. Y lo otro es que, otra cosa curiosa es que en ese periodo de 40 días en los cuales Goliat le dijo a Saúl, le dijo al pueblo, busquen un hombre, traigan un hombre que me enfrente, todos los israelitas dijeron, no, yo no voy a ser ese hombre. ¿Quién tendría que haber sido el paladín de Israel? El hombre que tenía el Espíritu de Dios, el hombre utilizado por Dios en tantas oportunidades en el pasado para llevar a la victoria. ¿Dónde estaba Saúl? Estaba tan escondido como todos los demás. Cuando Goliat gritaba, denme un hombre, ese hombre no estaba. Ese hombre no estaba, no había un hombre. ¿Quién se levantó? Un muchacho. Ahí se levantó David. Y David llegó a ser ese hombre. Pero no fue Saúl. Saúl no lo vemos diciendo, yo debería estar ahí al frente. ¿Por qué me pasa esto? Señor, dame fuerza, dame poder para defender a mi pueblo. Él tendría que haberlo hecho. Las circunstancias fueron otra ruta por la cual Dios le demostró a Saúl que ya no era el rey. Y él, por supuesto, lo desconoció. Él dijo, no, eso no me dice nada a mí. Y tercero, a través de las personas. Dios habló a Saúl a través de mucha gente, pero el caso más crítico para mí fue David. Busque 1 Samuel capítulo 24, versículo 15. Esta es una historia asombrosa, la historia de Saúl,
David, cómo se traslapan estas historias, cómo se entrelazan, la influencia de Samuel y los otros personajes. Primero Samuel es un libro tremendo, tremendo, y últimamente con motivo de este estudio lo he podido indagar mucho más. Me gustaba de antes, pero ahora lo encuentro mucho más fascinante como biografía. Otra ruta que Dios utilizó para hablar a Saúl fueron las personas. 24:15 dice así: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David fue terriblemente perseguido por Saúl. David se detiene, él le dice: mira, yo tuve tu vida en mis manos. Podría haberte matado, no lo hice, porque tú eres el ungido de Dios. Pero si tú estás persiguiéndome por razones insensatas, por razones asesinas, como las que estás teniendo, bueno, que Dios me defienda de tu mano. Que Dios me defienda de tu mano. Y vemos que a Saúl todo eso se lo vino en contra. Dios le habló a través de David. Él sabía que Dios estaba a favor de David y él dijo: lo voy a ignorar. Dios defendió finalmente la causa de David, pero en este momento él podría haberse arrepentido y podría haber cambiado, pero no lo hizo. Incluso le prometió muchas veces a David: David, no te voy a matar. Pero cuando tenía la oportunidad de salir a perseguirlo, lo hacía. Cada oportunidad en que somos expuestos a la palabra de Dios, debemos prestar atención y considerar cómo está nuestra vida. Cada vez que tú escuchas un mensaje, cada vez que yo escucho un mensaje, evaluar mi vida, evaluar nuestra vida y decir: Señor, ¿acaso estaré siendo obstinado en conseguir algún objetivo que a usted no le agrada? ¿Será que estoy demasiado afanado buscando algo, mi propia prosperidad, mis propios deseos, el cumplimiento de satisfacción de mis planes? Y lo estoy haciendo de una manera como Saúl, que buscando mi propia gloria, mi propio bienestar, mi propia voluntad y no a Dios. Bueno, tenemos que hacerlo y no ignorar las señales que Dios nos ha dado. La verdad es que nunca nadie podrá decir que Dios no ha hablado, advirtiéndonos que cambiemos. A todos, estemos dentro de la iglesia o fuera, en algún momento Dios va a decir: mira, de todas estas maneras yo hablé en tu vida y no hiciste caso, no hicimos caso. Dios en su gracia advirtió muchas veces a Saúl sobre su conducta obstinada. ¿Y qué hizo Saúl? No. Cada vez que Dios le decía algo, él: no. Esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no. Segundo, ¿qué otra cosa desconoció Saúl que terminó llegando a un final trágico en su vida? Él olvidó la ley de la siembra y de la siega. ¿Sabe, hermano? Esta ley está escrita en piedra. Esta ley es eterna. Y aquí entro en un terreno bien difícil de comentar sin tener algún grado de emoción. Porque si hacemos una síntesis de todo lo que vivió David mientras era perseguido por Saúl, podría ser de la siguiente manera. Saúl se afanó en perseguir a David, en dejarlo a la intemperie, en humillarlo, que viviera el desamparo del desierto, el frío, el hambre, la incertidumbre. Y lo otro, y que no es menor, es exponerlo a la idolatría, al privarlo de poder acercarse al tabernáculo a ofrecer sacrificios. Todo el tiempo que David vivió afuera, que fueron aproximadamente, no está escrito en la Biblia, pero uno presupone, un poco también por lo que dice la tradición judía, fueron aproximadamente 8 años. 8 años. Podrían haber sido fácilmente 10 o quizás 6, pero un promedio 8 años aproximadamente. Todo ese tiempo, Saúl se empecinó en perseguir a David y en hacerle la vida imposible. ¿Qué pasó con Saúl en sus últimos momentos de vida? Dios lo castigó, abandonándolo a las consecuencias de sus decisiones. Leamos lo que dice el capítulo 28. Esto es un poco largo, lo voy a leer. Versículo 15 al 20. Primera de Samuel 28, 15 al 20 dice así: Y Samuel dijo a Saúl: ojo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado,
pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Él está recordando un evento hace muchos años atrás, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. ¿Se fija usted que todas estas cosas de las cuales Saúl le dijo a Samuel, mírame en la condición, o sea, estoy perseguido, tengo miedo, estoy angustiado, tengo hambre, desfallezco, no tengo dirección, no sé qué hacer? ¿No se imagina usted que David no estuvo en las mismas circunstancias cuando él estuvo tantos años en el desierto, huyendo, arrancando, escapándose? Dios lo castigó de la misma manera. Él olvidó la ley de la siembra y la siega. Esta es una ley de la vida, que es ley de la vida, mejor dicho, que lo que sembramos, cosechamos. El mundo lo llama el karma, nosotros lo llamamos la justicia de Dios. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias y van a afectarnos a nosotros y a quienes nos rodean, lamentablemente. Esto tiene un arrastre. Eso fue lo segundo. Saúl en ningún momento dijo, así como yo estoy haciéndole daño a esta gente, porque él en su obcecación por perseguir a David, él arrastró a su familia, arrastró a gente inocente, quemó una ciudad, mató gente inocente, envenenó el corazón de su familia, le hizo mucho daño. Él lo olvidó por completo. Y por último, ¿qué otra cosa pasó por alto Saúl en todo esto? Que las consecuencias pueden generar daño colateral. Saúl probablemente pensó que él nomás iba a vivir las consecuencias de su pecado, pero él se equivocó de una manera tremenda, porque arrastró consigo mucha gente inocente. El pecado es como una bomba de racimo. Las bombas de racimo tienen la característica que una vez que explotan, liberan más bombas, ampliando el alcance del daño. Imagínense, una bomba explota y es un daño puntual, como lo que pasó en Líbano, que fue una explosión y tremenda, pero fue una explosión. Ahora imagínense una explosión de ese tipo que libera un millón de granadas o un millón de bombas iguales pero más pequeñas, y cada una localizada en distintas partes de la ciudad, del área, que van a terminar explotando. Es un daño extensivo. Así es el pecado. Vamos a 1 Samuel capítulo 31, versículos 1 al 5. Estos son los últimos momentos de Saúl. Dice así: los filisteos pues pelearon contra Israel. ¿Ok? Se enfrentaron en las eternas batallas que había entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Probablemente le llegó una flecha, le llegó a su cuerpo, por lo tanto él tuvo temor de, ya no puedo seguir arrancando, me van a alcanzar. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Mucha gente murió.
Saúl arrastró consigo a sus hijos y a sus más fieles servidores a la tragedia de sus vidas. Uno de los dolores más grandes del pecado ocurre cuando vemos en nuestros seres queridos las consecuencias. Hijos, esposos y esposas, amigos, hermanos, padres. Todos en algún grado van a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Saúl era una autoridad, Saúl era una persona importante, Saúl era el rey. Y como le digo, en su obstinación, en su ceguera, él olvidó estas tres cosas. Número uno, él olvidó de manera sistemática escuchar a Dios. Él se terminó encerrando. O volviendo a la ilustración del principio, él terminó entrando a una carretera en la que no había retorno. Punto número uno. Punto número dos, él olvidó la ley de la siembra y la siega. Todo el daño que él hizo se le volvió en contra. Y tercero, su caída, él arrastró a mucha gente inocente. Imagínense aquí quien falleció también, Jonatán. Jonatán era un amigo íntimo de David. Y bueno, no está contemplado en la serie, y probablemente en el futuro lo podríamos tocar en una serie acerca de David. Pero fue una de las grandes tristezas de David, fue la pérdida de su amigo Jonatán en batalla. ¿Por culpa de quién? De un padre negligente. Hermanos, estas son cosas bastante fuertes, y como le decía al principio, Saúl es el antimodelo del creyente, es decir, lo que nosotros no deberíamos hacer. Lamentablemente, podemos llegar a un punto como él y hacer mucho daño a nosotros y a nuestros seres queridos. Veamos en Saúl a un modelo o un ejemplo de lo que no debería ser. Por eso digo antimodelo o antiejemplo, porque es lo que yo estoy seguro que usted no quiere para su vida y por supuesto yo tampoco. Cada vez que avanzamos por nuestro camino, Dios hace presente su palabra en nuestra vida. Siempre, de alguna manera, de alguna forma. Ayer le contaré algo bien sencillo. El día de ayer había acompañado a mi mamá a hacer un trámite. En el trayecto me estacioné, estuve en una parte, olvidé apagar las luces. Se quedaron las luces prendidas aproximadamente por 25 minutos. Pasaron los 25 minutos y echo a andar el vehículo y ya no tenía batería. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de ahí? Era una ruta un poco movida, pasaban muchos vehículos, era un poco estrecha, en fin, tenía un montón de problemas. Pero a pesar de todo, igual dentro de mi corazón estaba como tranquilo, no sé si era porque decía dentro de mí mismo, mira, no sé cómo se va a solucionar esto, así que mejor no te preocupes en el problema y preocúpate de darle solución, preocúpate de buscar una solución y no te preocupes por lo que ya pasó, porque ya pasó, ya la embarraste. Pero estaba ahí tranquilo y dije, ya voy a tomar el teléfono, voy a ver a quién puedo llamar para ver si me puede venir a auxiliar. Y con todo esto de los permisos y todo esto se hace mucho peor. Y de repente aparece un señor que hace un momento atrás como que me había llamado la atención porque él quería que me moviera con mi auto, porque él quería estacionarse. Bueno, yo no me moví porque no tenía que moverme en realidad, y no tenía cómo moverme también porque también todavía no lo sabía que me había quedado sin batería. Y el hombre me dice, pucha, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no te puedo ayudar. Yo le digo, ¿sabes que no tengo batería? Me dice, no te puedo ayudar, lo siento. Él se va, pero no pasó ni un minuto, regresó, se estacionó en medio de la calle, hizo fila, hizo esperar a mucha gente y en menos de 30 segundos mi auto partió y gracias a Dios salió. Bueno, ¿qué entiendo yo de eso, de esa circunstancia? Que Dios nos estaba cuidando, que Dios tiene cuidado de nosotros, de mí y de mi familia. Usted igual, ¿cuántas veces puede decir lo mismo? Que Dios lo ha cuidado, le ha bendecido, le ha ayudado, lo ha salvado de tantas cosas. Bueno, esas son maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros. No las ignoremos. Seamos cautos en la carretera y veamos las señales que Dios ha puesto para que regresemos a sus caminos. No digo que todas las veces en las que Dios nos habla es para retarnos, pero probablemente estamos viviendo algo que a Dios no le agrada.
Y estas cosas nos llaman la atención. Decir, Señor, usted tiene control aun cuando la situación parece caótica. Y eso trae reflexión a nuestra vida y trae temor, porque vemos que Dios tiene cuidado, pero Dios también está encima nuestro. Y lo podemos ver como presente, no como alguien que está ausente. ¿Eso qué significa? Que tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mis pensamientos, cuidar mis acciones, cuidar mis palabras. Seamos cautos, no ignoremos los letreros de aviso que Dios pone en la carretera, no olvidemos las bocinas que suenan a la distancia, las sirenas, ¿ok? No olvidemos, no pasemos por alto los obstáculos en el camino. No olvidemos que Dios pone también avisos de retorno. Si vamos por una carretera y de repente sentimos que estamos mal, busquemos la forma de regresar. Miremos bien por donde avancemos, para que no nos obstinemos como Saúl, cuya conducta trajo más perjuicio que el que él alguna vez pensó. Él trajo mucho daño, pero si él hubiese reflexionado, si hubiese detenido a tiempo, las cosas habrían solucionado, se habrían solucionado, habría traído alivio, pero él no quiso. El último versículo que tengo es Salmo 85, versículo 8. Y es un llamado del salmista a que volvamos a la palabra de Dios. 85:8. Dice así. Salmo 85:8 dice así. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios va a hablar y tenemos que escucharlo. Si no lo escuchamos, estamos tomando una carretera que probablemente no va a tener posibilidad de retorno si llegamos hasta el final. Así que, hermanos, en la reflexión es una tremenda historia la del rey Saúl, ya la estamos terminando. Para mí ha significado mucho aprendizaje y espero que para usted también. Sea que nos escuche hoy día miércoles, sea que en el futuro de repente usted se tope con este mensaje, pero yo le animo a que no seamos como Saúl. Hay muchas cosas que tenemos para aprender de la vida de este hombre. Nunca le había prestado tanta atención como ahora, pero me doy cuenta que fue un hombre que podría haber hecho grandes cosas para Dios, o quizás no tantas cosas para Dios, pero quizás si él se hubiese detenido, si lo hubiese cambiado, es probable que él no hubiese causado tanto daño. Creo que esa es la reflexión más importante. Hermano, agradezco mucho su atención, espero que haya sido bendición el mensaje y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en una nueva serie. Bendiciones.